En el Antiguo Testamento. Los israelitas. El Padre permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia. Y así permitió que se multiplicaran en Babilonia. Después de multiplicarse, solo después de 70 años les permitió regresar a su patria. Parece que con el Israel espiritual es lo mismo. El Padre permite que los hijos del Israel espiritual se multipliquen y aumenten en esta era. En China, en los Estados Unidos, en África, en Europa, están en todas las naciones y pueblos. El reino del Israel espiritual, el reino del Israel espiritual, aunque han aumentado en todas las naciones y pueblos. Pero cuando el Padre los librará de la autoridad de la gran Babilonia, de librarse del reino de Satanás en los cielos, de la autoridad de los ángeles caídos y de Satanás, debe esperar hasta que la gran tribulación se cumpla. Entonces Dios librará a su pueblo de las ataduras de Satanás. Tal como Dios, en el tiempo del profeta Jeremías, dijo que los israelitas serían llevados cautivos a Babilonia, por un periodo de 70 años, cumplidos los 70 años, después de que Dios destruyera Babilonia, el pueblo de Dios pudo regresar de Babilonia a su patria. Con nosotros es lo mismo. Nuestro Padre ya ha establecido su hermosa voluntad. En esta era, debemos estar en este reino del mundo de Satanás, multiplicándonos y viviendo continuamente, aunque vivimos en el reino del mundo de Satanás, que es dominado por la gran Babilonia en los cielos. Después de que el reino de Satanás se multiplique hasta cierto punto, será perseguido por el reino de la gran Babilonia de Satanás. Una persecución de aproximadamente 7 años. Porque la Biblia ya ha establecido un último 7. El último 7 es cuando la gran Babilonia usará a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, usará los 10 cuernos de la bestia de 7 cabezas. Usará a una Rusia dividida y luego aliada, para esclavizar al pueblo de Dios durante 7 años. Durante este tiempo de esclavitud de 7 años, los primeros 3 años y medio habrá una esclavitud mayor. En los últimos 3 años y medio se prohibirá ofrecer sacrificios a Dios. Se prohibirá orar. Se prohibirá alabar. Hasta los últimos 3 años y medio. Cuando terminen los primeros 3 años y medio, después de eso, y luego los otros 3 años y medio, después de que termine la gran tribulación de los últimos 3 años y medio, entonces Dios destruirá a la gran Babilonia. Destruirá el reino de Satanás en los cielos. Después de lo cual el pueblo de Dios podrá librarse del cautiverio del reino de Satanás en los cielos. Y también del cautiverio de todas las naciones y pueblos de la tierra. Finalmente el pueblo de Dios podrá regresar a su patria, tal como en los tiempos antiguos, Dios extendió su mano poderosa, a través de la autoridad y el poder del imperio persa, para destruir Babilonia, después de lo cual Israel pudo regresar a su patria. Esto es comparable a los israelitas, multiplicándose y viviendo en el antiguo Egipto, continuaron multiplicándose, y las personas que se multiplicaron eran todos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, así que, nominalmente, eran considerados el pueblo elegido de Dios. Pero ellos, al multiplicarse continuamente en Egipto, después de llegar a un periodo, se multiplicaron tanto, que llegaron a ser más que los egipcios. Entonces los egipcios comenzaron a perseguir a los israelitas. El faraón de Egipto perseguía a los israelitas, hasta que llegó el momento, después de ser perseguidos por un tiempo, Dios envió a su profeta para guiar a Israel fuera de Egipto. Dios atacó a Egipto con su mano poderosa. Y después de herir de muerte al primogénito de Egipto, pudo sacarlos de Egipto. De la misma manera, en esta era es igual. Dios permitirá que su pueblo elegido multiplicarse y aumentar en este mundo. Todo el pueblo debe creer en el Evangelio del hermano Heber, tal como creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. Todo aquel que crea en el Evangelio del hermano Heber, y en el Evangelio del Señor Cristo, será llamado israelita, llamado pueblo de Dios. Entonces, después de que el pueblo de Dios se multiplique en la tierra, pero ellos no pueden regresar al reino de los cielos. No pueden regresar porque hay autoridad en la tierra. También hay autoridad en el cielo. En la tierra está la autoridad del gobierno del mundo, que impide el regreso del pueblo de Dios. Luego en el cielo está la autoridad de la gran Babilonia, que es la autoridad de Satanás en el cielo, que impide el regreso de Israel. Pero cuando llegue el momento, cuando se cumplan los 7 años, después de que Dios permita que la gran Babilonia sea destruida, todos los hijos que pertenecen a Dios
serán arrebatados vivos al cielo, o resucitarán de entre los muertos. Y así, llegarán al cielo. Esto es lo que Dios ya ha predestinado, que los israelitas se multipliquen y aumenten, cuando llegue el final de los tiempos del mundo. Al momento del fin, cuando la gran Babilonia sea destruida, y cuando las naciones sean destruidas, el pueblo de Dios podrá regresar al reino del Padre Celestial. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.